Esperó 3 días en la estación hasta que la niña con botas dijo, ¿te casarás con mi papá en cambio? Dustmere, territorio de Wyoming, primavera de 1874. El viento bajaba rodando desde las colinas áridas, tirando de los letreros de la única estación de tren de Dustmere. Era una choza de una sola habitación con un banco demasiado corto para dormir y una estufa demasiado oxidada para calentar. Dentro, Barbara Hart apretaba un papel doblado que alguna vez prometió una nueva vida. ¿Me estás diciendo, preguntó al jefe de la estación, que no hay ningún esbevitlo en este pueblo? El anciano se rascó la barbilla. Llevo aquí 30 años. No hay vitlos. Nunca los hubo. Pregunté por ahí, pero recibí una carta. Señor Portorus. Dijo que tenía un rancho cerca de las colinas. Eso sería una novedad para mí. ¿Está segura de que era Dustmere? Ella le mostró el sobre otra vez. Esbevitlo, Dustmere, territorio de Wyoming. Sello de la agencia. Parecía real. Se había sentido real. Ahora se desvanecía como humo. Deberías esperar adentro, dijo el hombre amablemente. Las noches se enfrían. Ella salió y se sentó en el banco. Ese fue el primer día. El segundo día, comió el último pedazo de pan duro. Su bolsa de viaje se convirtió en almohada. Los habitantes del pueblo pasaban y murmuraban. Algunos ofrecían galletas. La mayoría solo miraba. Junto al pozo, escuchó, otra más. La tercera chica este año. Pobre, parece esperanzada también. Mordió un mendrugo, demasiado orgullosa para llorar. Para la tercera mañana, el jefe de la estación le trajo té. ¿Sin noticias?, preguntó ella. Él negó con la cabeza, empezando a pensar que ese nunca existió. Algunos chicos de por aquí causan problemas. No me sorprendería que falsificaran cartas de novias. Su mano apretó la taza. Pasó 2 veces el otoño pasado. Esas chicas se fueron en el próximo tren. Barbara miró hacia las colinas donde alguna vez vivió la esperanza. Se levantó, sacudió su falda. ¿Cuándo sale el próximo tren al este? Pasado mañana. Ella asintió. Entonces esperaré un poco más. Pero no por ese. No te mereces esto, dijo él. Ella sonrió débilmente. La mayoría de la gente no merece lo que le toca. Esa tarde, mientras estaba junto a la cerca, un tirón en su falda la sobresaltó. Bajó la mirada y vio a una niña, de 5 años como mucho, con botas demasiado grandes, polvo en las trenzas, ojos como pedernal. ¿Eres la señora que dejaron?, preguntó la niña. Disculpa. Tienes la bolsa y la cara triste, dijo. Eso dijo la señorita Elle. Barbara casi se rió. Sí, pero creo que ya terminé de ser esa señora. La niña ladeó la cabeza. ¿Te casarás con mi papá en cambio? Barbara se quedó helada. ¿Qué? Él vive allá afuera. Necesita a alguien. Creo que tú eres alguien. Antes de que Barbara pudiera hablar, la niña tomó su mano. Vamos. No puedo ir al pueblo sola. Mejor camina conmigo. ¿Quién es tu papá? Thomas Callahan. Dice que no necesita esposa, pero tal vez nadie le ha preguntado bien. Barbara dudó, luego la siguió. Después de 3 días en un banco, tras perderlo todo y la poca esperanza que le quedaba, la mano de una niña fue el primer calor que sintió en mucho tiempo. Llegaron al rancho al atardecer. Una casa sólida, pintura desgastada, un granero inclinado, 2 caballos observando. Un hombre salió al porche, limpiándose las manos. Hombros anchos, ojos oscuros, rostro tallado en piedra. Maisie corrió hacia adelante. Papá, traje a alguien. Él miró a Barbara, luego a su hija. Su rostro no cambió. No pedí una esposa, dijo secamente. Barbara apretó su bolsa, pero levantó la barbilla. Entonces tal vez alguien más me envió aquí por ella. Miró hacia Maisie, y por un momento, algo en el rostro de Thomas Callahan se resquebrajó. No lo suficiente para sonreír,
pero sí para dejar entrever al hombre que aún aprendía a sentir. Barbara se queda. Barbara Hart tenía toda la intención de irse al amanecer. Había pasado la noche despierta en el catre que Thomas Callahan ofreció a regañadientes. Marco duro, manta delgada, silencio tan fuerte que resonaba en sus oídos. Su bolsa estaba lista antes del amanecer, botas atadas, su mente preparada para otro rechazo. Pero al entrar al pasillo, escuchó una tos, un sonido suave y sibilante. Luego, una voz pequeña, ronca y lastimera. ¿Señorita Barbara? Maisie estaba acurrucada en la entrada de su habitación, mejillas sonrojadas, ojos llorosos, sin botas a la vista. Barbara se arrodilló. Deberías estar en la cama, susurró, tocando la frente de la niña. Estás ardiendo. Me siento mal, dijo Maisie, intentando no llorar. Barbara miró hacia la cocina. No había rastro de Thomas. Tomó a Maisie en brazos torpemente y la llevó a la cama. Nunca había cargado a un niño, pero Maisie se aferró a su blusa sin dudar. Thomas apareció, atraído por las toses. Se detuvo en la puerta, mandíbula tensa. ¿Está enferma?, preguntó secamente. Barbara asintió. Fiebre ligera, pero real. Él cruzó la habitación en dos zancadas, se inclinó. Maisie alcanzó a Barbara de nuevo. Thomas lo notó. Te quiere a ti, dijo. Nunca se encariña con extraños. Barbara alisó la manta. Entonces tal vez me quede. Solo hasta que esté mejor. Thomas dudó, luego asintió levemente. Hay agua y caldo en la despensa. Si sabes lo que haces. Era maestra, respondió ella. No enfermera. Él se dio la vuelta y se fue. Eso marcó el tono. Barbara se quedó, no por él, sino por la niña que se acurrucaba contra ella cada noche, murmurando incoherencias de sueños febriles. Durante el día, barría pisos, traía agua, ayudaba a alimentar a los animales, casi tropezando con gallinas o el dobladillo de su falda. Nada era fácil en un rancho. Sus manos se ampollaban al bombear agua. Sus piernas dolían al agacharse en el jardín y se magulló el pulgar intentando partir leña. Maisie estuvo enferma 2 días más. Barbara le leía cada tarde de una vieja Biblia que encontró, no por los versículos, sino por el ritmo. Maisie escuchaba con ojos entrecerrados, aferrando la manga de Barbara, el pulgar en la boca. Thomas permanecía callado. Iba y venía con el sol. Nunca le pidió que se quedara más, ni le agradeció. Hablaba solo en instrucciones, hierve agua, vigila la estufa, más heno, y nunca la llamó por su nombre. Pero ella notaba que la observaba, no abiertamente, sino cuando cosía un parche en el camisón de Maisie, sentía su mirada. Cuando revolvía el caldo, él miraba el tazón al pasar, y cuando Maisie vomitó inesperadamente, él trajo la palangana, la dejó y se fue. La tercera noche, Barbara se quedó dormida en la mesa de la cocina. Había estado remendando calcetines, los de Maisie y los de Thomas, gruesos y endurecidos por la tierra, cuando sus párpados se volvieron demasiado pesados. La vela ardía baja, proyectando un suave brillo dorado sobre su mejilla. Thomas entró desde el granero, oliendo a heno y aire frío. Se detuvo en la puerta. La miró un largo momento, luego se movió en silencio, tomó la manta del sillón, la colocó sobre sus hombros. Su mano se detuvo cerca de su cabello, luego se retiró. Apagó la vela, dejando que la luz del fuego hiciera el resto. No dijo nada, pero en el umbral, se detuvo y miró atrás. Su expresión era indescifrable, ojos más oscuros que la noche, y por primera vez no vacíos, mirándola como un hombre mira algo que pensó que nunca volvería a ver. Algo suave, algo bueno. Barbara se movió en su sueño, pero no despertó. Respiró lentamente, como si el peso de la manta le diera permiso para descansar. Y por primera vez desde que bajó de ese tren, Dustmere ya no se sentía como un error. No por el hombre, sino por la niña que se aferraba a ella sin dudar, y por la forma silenciosa en que el padre de esa niña comenzaba a dejar que su dolor se abriera, lo suficiente para dejar entrar un hilo de calor, lo suficiente para dejarla quedarse. Una nueva rutina.
Barbara se levantaba cada mañana antes del sol. Se había acostumbrado a los crujidos de las tablas del suelo, al olor a polvo y madera al amanecer. En el silencio gris, se movía por la casa como un suspiro a través de la tela, cuidadosa, desapercibida, necesaria. Alimentaba la estufa, hervía avena, recalentaba el caldo que Thomas dejaba a fuego lento. Maisie, aún medio dormida y enredada en sus rizos, llegaba arrastrando los pies y se acurrucaba en la mesa sin decir palabra. Barbara nunca necesitaba que le pidieran. Ataba las trenzas de la niña, le limpiaba la boca, remendaba el dobladillo deshilachado de su manga. Thomas nunca decía gracias. Asentía una vez, comía en silencio, luego salía a los campos, sus botas resonando pesadas en el porche. A veces se detenía cerca del borde del granero, como si quisiera girarse, pero nunca lo hacía. Para la segunda semana, ya no la detenía cuando se unía a él afuera. Le entregaba una canasta, señalaba el jardín, la dejaba llevar cubos de alimento, le mostraba qué gallinas picoteaban y cuál vaca tenía una pata torcida. Pero mantenía la distancia. Trabajaban en ritmo, no juntos. Si hablaba, era para explicar una tarea. Si ella reía cuando una cabra mordía su falda, o cuando Maisie montaba al perro del rancho, Thomas apartaba la mirada, como si el humor fuera un idioma que había olvidado. En el pueblo, los murmullos la seguían. Barbara los escuchaba en la tienda general. Es la tercera. Pobre, y bonita también. Escuché que la última chica lloró hasta enfermarse. Ella sonreía al dependiente, ignorándolo. Había enfrentado cosas peores que los chismes. Pero esa noche, mientras doblaba el camisón de Maisie, el peso de esas miradas se asentó en su pecho. No era su esposa. No se suponía que estuviera allí. Una tarde, mientras recogía huevos, presenció un momento entre padre e hija. Maisie estaba adormilada en el porche, el pulgar cerca de la boca. Thomas, arreglando una contraventana, se congeló al escuchar su murmullo. «Mamá», suspiró Maisie. Barbara se quedó inmóvil. Thomas bajó la herramienta y entró sin decir palabra. Esa noche, no habló durante la cena. Barbara intentó encontrar su mirada, pero él la mantuvo baja. Maisie parloteaba alegremente entre cucharadas. Después de lavar los platos, Barbara se sentó junto a la ventana. El silencio se extendía entre ellos como una historia no contada. No podía culparlo, pero no podía quedarse. No como algo que no era. Empacó en la oscuridad, dejó las botas prestadas junto a la puerta, dobló su delantal, dejó una nota al lado. Gracias por dejarme estar aquí por un tiempo. No durmió, solo se quedó en la cama, escuchando el viento. Por la mañana, se levantó temprano, pero se detuvo en la cocina. Thomas ya estaba allí. Estaba junto a la estufa, sirviendo gachas en un tazón mientras sostenía a Maisie contra su hombro. La niña se aferraba a él, sonrojada y medio despierta. Barbara parpadeó. Él no levantó la mirada. Pensé que te ibas, dijo. Todavía podría. Thomas dejó el tazón, luego caminó hacia su silla y colocó algo sobre ella. Su chal, el azul que ella se ponía cada mañana. No en el banco, no en el taburete, en su silla. Luego tomó la cuchara y removió las gachas. Barbara se acercó, sus dedos rozaron el chal. Thomas no la miró a los ojos. A Maisie le gustan tus historias. ¿Y a ti? Me gusta que ella sonría. Barbara se sentó. Sus manos temblaban. No por el frío. No me pediste que me quedara. No sabía cómo. Y esa fue la primera verdad que compartieron. No amor, aún no, sino algo más simple. El comienzo de un lugar no reclamado por deber o accidente, sino elegido. Las cartas. Era casi el atardecer cuando Barbara abrió el cajón equivocado. Había estado buscando una toalla limpia. Maisie había derramado miel en su vestido durante la cena y Barbara corrió al lavabo para atrapar la mancha antes de que se fijara. El cajón de los lienzos cerca de la chimenea, pensó. Ahí era donde Thomas guardaba los trapos de cocina y los kits de costura. Pero en lugar de eso,
Bajo una capa de tela cuidadosamente doblada, sus dedos rozaron madera. Sacó una pequeña caja desgastada, con bisagras ligeramente oxidadas, las esquinas suavizadas por el tiempo. No debería haberla abierto, pero sus manos actuaron antes de que su conciencia pudiera detenerlas. Dentro había papeles, docenas de ellos, algunos doblados, algunos arrugados, algunos inacabados. Cartas, todas dirigidas con la misma letra cuidadosa y curvada. A Mary. El aliento de Barbara se detuvo. No las leyó todas. Solo desdobló la de arriba. Una página amarillenta en los bordes. Tinta emborronada en una esquina. Estaba fechada hace casi 5 años. Pero el dolor en las palabras se sentía fresco. No sé cómo vivir sin ti, decía. Pero estoy aprendiendo por ella. Tiene tus ojos cuando ríe. Y mi silencio cuando no. No sé si eso es una misericordia o una maldición. La carta terminaba ahí. Sin firma, sin final, solo una última línea escrita más pequeña que el resto. Odio las mañanas más. Es cuando más deberías estar aquí. Bárbara la dobló con cuidado, sus dedos temblando. Todavía sostenía la caja cuando Thomas entró por la puerta. Se detuvo al verla. El lodo manchaba sus botas y una cuerda colgaba de su hombro. Sus ojos pasaron del cajón abierto a la caja en sus manos. No dijo nada por un momento. Luego su voz salió baja y cortante. Eso no es tuyo. Bárbara asintió. Lo sé. No tenías derecho. No fue mi intención, dijo suavemente. Solo. Maisie derramó algo. Estaba intentando ayudar. Él dio un paso adelante, ojos oscureciéndose. No necesito ayuda con esto. Bárbara no se movió. No estaba intentando arreglar nada. Él se quedó allí, respirando con dificultad. No sabes cómo es, dijo de repente, voz tensa. Perder todo tu mundo en una sola noche. Ver a la única mujer que realmente te vio desangrarse con tu hija en sus brazos y luego mirar a esa niña a la cara todos los días y fingir que no quieres derrumbarte. Su voz se quebró en la última palabra. Los ojos de Barbara se llenaron, pero no parpadeó. No lo alcanzó. No retrocedió. No estoy aquí para reemplazarla, dijo en voz baja. Solo estoy aquí para estar presente. Thomas apartó la mirada, su mandíbula se tensó, sus manos se cerraron en puños a los costados. Por un momento, pensó que no diría nada, que retrocedería al silencio como siempre. Pero en cambio, susurró, le escribía cada semana después de que murió. Barbara no respondió. Sabía que no debía interrumpir. Me sentaba en el granero, escribía como si ella todavía estuviera en algún lugar, esperando, en algún lugar donde pudiera alcanzarla. Hizo una pausa. Nunca envié ninguna. Ella las habría leído de todos modos, dijo Barbara suavemente. Él levantó la mirada. Sonaba como alguien digno de amar, añadió ella. Lo era, dijo él. Todavía lo es. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, el viento presionaba contra las paredes de la casa, haciendo temblar la contraventana suelta. El fuego crepitaba detrás de ellos. Entonces, desde la habitación trasera, Maisie llamó en sueños, un suave y jadeante mamá. Ninguno de los dos se movió al principio. Luego, Thomas exhaló, se acercó y cerró la caja. Sus manos se detuvieron sobre ella un segundo más de lo necesario. No la guardó en el cajón, solo la dejó en la mesa. Debería haberlas quemado, murmuró. Barbara dijo, deberías dejar que alguien las lea. Él se volvió hacia ella. ¿Por qué tú? No lo elegí, dijo ella. Pero no me alejaré de esto. Por primera vez, algo en su rostro cambió, no se suavizó exactamente, sino que se resquebrajó. Una capa se desprendió. Debajo no había calidez ni afecto, sino algo crudo. Soledad, del tipo que construye muros tan altos que olvida cómo ver por encima de ellos. Le dio una larga mirada indescifrable.
Luego, sin otra palabra, salió de la habitación. Barbara se quedó sola en la cocina, la carta aún quemaba en su mente, esas líneas finales inacabadas resonando más fuerte de lo que deberían. Estoy aprendiendo por ella. Colocó la toalla sobre el respaldo de la silla y alcanzó el vestido de Maisie. Afuera, la última luz del día se deslizó bajo las colinas, pintando las ventanas de oro. Barbara empacó su bolsa en silencio. No había mucho que recoger, solo unos pocos vestidos, un cepillo de pelo, un libro de poemas desgastado que trajo de la ciudad. Sus zapatos estaban polvorientos sin remedio. Sus guantes tenían agujeros en las puntas. Dobló todo cuidadosamente, como si la pulcritud pudiera facilitar la partida. No lloró. El sol aún no había salido. El cielo fuera de la cabaña brillaba débilmente, rayado con toques de lavanda y oro. La casa estaba en calma. Incluso las gallinas no habían comenzado a cloquear. En la esquina de la habitación, Maisie dormía acurrucada bajo su colcha. Un brazo extendido como si buscara algo en sus sueños. Barbara la observó por mucho tiempo. Luego se dio la vuelta, tomó su bolsa y entró en la cocina. Thomas ya estaba allí. Estaba junto a la estufa, vertiendo agua en la tetera. No la miró. Barbara se aclaró la garganta. Me voy esta mañana. Él asintió, sin girarse. Ella esperó, esperando tal vez una palabra, una pregunta, algo. Pero el silencio permaneció. Así que lo dijo en voz alta. Creo que me he quedado más de lo que debería. Maisie está más fuerte ahora. Ambos están mejor. Aún así, él no dijo nada. El corazón de Barbara se apretó, pero sonrió un poco. Gracias por dejarme quedarme. Finalmente, él la miró. Sus ojos eran indescifrables. No fríos, pero distantes, como si ya se hubiera preparado para su ausencia. Le diré que dijiste adiós, dijo. No, respondió Barbara. Quiero decirlo yo misma. Él asintió. Cuando Maisie despertó, Barbara se arrodilló junto a su cama. La niña parpadeó, aún pesada por el sueño, y bostezó. Luego vio la bolsa. No, susurró Maisie. Barbara alisó el cabello de la niña hacia atrás desde su frente. Tengo que irme, pequeño guisante. Maisie se sentó rápido, su labio inferior temblando. ¿Pero por qué? Barbara no pudo responder. En cambio, atrajo a la niña a un abrazo. Vas a estar bien. Tu papá te quiere mucho. Maisie se aferró más fuerte. Pero yo también te quiero. Los ojos de Barbara se llenaron. Parpadeó rápidamente. Lo sé. Yo también te quiero. Las pequeñas manos de la niña se cerraron en la tela de la falda de Barbara. Por favor, no te vayas. Barbara besó su mejilla. Eres tan valiente, Maisie, y tan amable. Siempre tendrás una parte de mí, incluso si no estoy aquí. Se puso de pie suavemente, soltando los dedos de la niña. Fue lo más difícil que había hecho nunca. Thomas estaba en la puerta, brazos cruzados. Barbara salió, el aire fresco de la mañana golpeándola como una pared. Caminó por el sendero lentamente, con su bolsa en la mano, la espalda recta, aunque cada paso sentía que la rompería. Detrás de ella, la puerta se cerró. Entonces vino el sonido. Un llanto, fuerte, penetrante, crudo. Ella es mi mamá ahora. Barbara se detuvo en seco. La voz de Maisie estaba llena de dolor. No era un berrinche, no era desafío, solo desamor. Las manos de Barbara se apretaron alrededor del asa de su bolsa. Pasos resonaron detrás de ella. Se giró justo cuando Thomas salió por la puerta, con Maisie en sus brazos. El rostro de la niña estaba rojo y húmedo por las lágrimas, sus manos aún alcanzando a Barbara. Thomas la alcanzó. No parecía el hombre que había conocido semanas atrás. El hombre que hablaba en frases cortantes y mantenía el dolor envuelto como una armadura. Parecía un padre, alguien que ya había perdido demasiado y no podía soportar perder una cosa más. No es la única que no quiere que te vayas, dijo, con la voz áspera. Barbara lo miró fijamente.
Thomas sostuvo su mirada. No sé qué es esto entre nosotros. Solo sé que duele cuando no estás en la habitación. Maisie se aferró a su camisa, sollozando. Barbara extendió la mano, rozando el cabello de la niña. Luego miró a Thomas. No necesito promesas, dijo suavemente. Bien, respondió él. No tengo ninguna, solo razones para pedirte que te quedes. Barbara dejó caer su bolsa. Y cuando dio un paso adelante, no fue solo hacia él. Fue hacia ellos. La tormenta. La tormenta llegó sin previo aviso. El viento aullaba a través de las llanuras, rompiendo ramas y sacudiendo ventanas. La lluvia golpeaba el tejado de la cabaña como puños. Dentro, Thomas se movía rápido, asegurando las contraventanas mientras Barbara sostenía a Maisie cerca, tarareando suavemente para calmar los nervios de la niña. Un relámpago partió el cielo. Luego vino el sonido, fuerte, enfermizo, un crujido inconfundible. Luego un estruendo profundo y resonante. La cabeza de Barbara se giró hacia la ventana. Un resplandor rojo iluminó la noche justo más allá de la cresta. El granero, susurró. Antes de que Thomas pudiera reaccionar, Barbara ya se había puesto su chal y corría hacia la puerta. Pero ella ya no estaba. El lodo salpicaba su falda mientras corría por el patio. El granero se alzaba adelante, su tejado ya tocado por las llamas, el humo enroscándose hacia el cielo. Las chispas danzaban con el viento, amenazando el cobertizo cercano. Se detuvo deslizándose y tomó un cubo, buscando a tientas el abrevadero. Thomas la alcanzó segundos después, con los ojos abiertos de incredulidad. ¿Estás loca? No hay tiempo, gritó ella. El caballo todavía está adentro. Sin esperar, corrió hacia las puertas del granero, abriéndolas contra la resistencia del humo y el calor. El aire era espeso, sofocante. El fuego lamía las vigas de arriba. Dentro, el caballo relinchaba frenéticamente, atrapado detrás de una viga caída. Thomas estuvo a su lado en un instante. «Abre la puerta», ladró. Barbara no discutió, juntos, levantaron la viga quemada, con músculos gritando, pulmones tosiendo, hollín manchando sus rostros. El caballo salió disparado cuando el camino se despejó, casi derribando a Barbara en su pánico. «Fuera». «Ve», instó Thomas, golpeando el flanco del caballo. Barbara tropezó hacia afuera, jadeando. El caballo galopó hacia el pasto abierto. «A salvo». El granero, sin embargo, crujía ominosamente. «Déjalo», llamó Thomas. Claro, Barbara estaba tirando de más cubos. «Podemos evitar que se extienda». Él maldijo por lo bajo, pero se unió a ella. Trabajaron durante lo peor de la tormenta, empapados y cubiertos de cenizas. Para cuando las últimas brasas hicieron en la tierra, el cielo del este comenzaba a aclararse. Barbara colapsó de rodillas, con la respiración entrecortada. Thomas se arrodilló a su lado. «Déjame ver tus manos». Ella no discutió. Sus palmas estaban ampolladas, rojas y crudas, donde la cuerda y el calor habían quemado su piel. Thomas tomó sus manos suavemente, sosteniéndolas como algo frágil. «Estás quemada», dijo, con voz baja. «Sobreviviré». «No debiste salir sola. Tú habrías hecho lo mismo». Él levantó la mirada, encontrando sus ojos. «Sí», dijo. «Pero ya he perdido demasiado. No podría soportar». Se interrumpió. Barbara tragó. El viento tiraba de su cabello, ahora enmarañado con lluvia y hollín. Su pecho dolía, pero no por el esfuerzo. Thomas sacó un paño del bolsillo de su abrigo, envolviéndolo alrededor de una de sus manos con cuidado practicado. Sus dedos eran ásperos, callosos, pero su toque era imposiblemente gentil. Luego alcanzó su otra mano, sosteniéndola un momento más antes de envolverla también. Sus manos no la soltaron. El aliento de Barbara se detuvo. Ninguno de los dos habló. No necesitaban hacerlo. En el silencio, en las ruinas de humo y bruma matutina, algo pasó entre ellos. Una comprensión, un lazo. Thomas miró sus manos en las suyas.
Te quedaste, murmuró, apenas audible. Barbara levantó la mirada. ¿Qué? Su voz era baja. Cuando nadie más lo hizo. Barbara no respondió. En cambio, se inclinó hacia adelante, presionando su frente ligeramente contra la de él, sus ojos cerrados. Se quedaron así, suspendidos en ese momento frágil y perfecto, mientras el mundo lentamente volvía a la vida a su alrededor. La risa de Maisie pronto regresaría al patio. Las tareas se acumularían de nuevo. Los chismes de Dustmere seguirían girando. Pero por ahora, la única verdad que importaba eran dos personas aún arrodilladas en la tierra húmeda, sin decir lo que ambos ya sabían. Una sorpresa. La cocina olía a pan de maíz fresco y aceite de pino. Barbara lo notó en el momento en que entró desde el porche. La mesa había sido despejada, fregada hasta brillar, y en el centro había una lámpara de aceite, proyectando un suave resplandor ámbar sobre dos platos y 3 tazas. Maisie estaba al borde de la mesa, su vestido un poco demasiado arreglado para una noche común, sus rizos peinados cuidadosamente detrás de las orejas. Barbara parpadeó, sorprendida. ¿Qué es todo esto? Maisie sonrió. Es una sorpresa. Antes de que Barbara pudiera hablar, Thomas salió del pasillo. Había cambiado de camisa. El cuello estaba ligeramente torcido, pero su cabello estaba peinado, y se mantenía diferente, aún reservado, pero con intención. Se aclaró la garganta. Pensé que te debíamos una cena de verdad por todo. El corazón de Barbara dio un salto. Se sentaron juntos en la mesa, los tres. Maisie parloteaba entre bocados de pan de maíz y cucharadas de frijoles. Thomas comía en silencio, su mirada se desviaba hacia Barbara, luego rápidamente a otro lado. Después de recoger los platos, Maisie corrió al manto y recuperó algo de detrás de la linterna. Regresó con ambas manos juntas, como sosteniendo un secreto precioso. Tengo algo para ti, dijo, con los ojos muy abiertos. Barbara se arrodilló. ¿De verdad? Maisie asintió solemnemente y colocó un pequeño anillo de madera tallado a mano en la palma de Barbara. Papá lo hizo para ti. Barbara miró fijamente, con el aliento atrapado en la garganta. El anillo era simple, suavizado por un lijado cuidadoso, el grano de la madera cálido bajo sus dedos. Cuando levantó la mirada, Thomas se había acercado. Sé que no es mucho, dijo, con voz baja y firme. Pero quería que tuvieras algo hecho por mis manos. Barbara se puso de pie lentamente. Thomas encontró su mirada. Nunca estuviste destinada a esperar en la estación, dijo. Estabas destinada a llegar aquí. Los labios de Barbara temblaron. Thomas. Y él extendió la mano, tomando la suya suavemente. Lo sé. No vengo con facilidad. No vengo con una casa llena de risas o recuerdos suaves. Vengo con cicatrices, con silencio, con una niña que necesita más de lo que nunca supe cómo dar. Maisie se subió a una silla cercana, observando con el aliento contenido. Thomas respiró hondo. Pero también vengo con una promesa de que pasaré cada día aprendiendo a merecer la bondad que ya nos has dado. Los ojos de Barbara brillaron. Él levantó su mano hacia su pecho, donde su corazón latía firme bajo sus dedos. ¿Te casarás no solo conmigo, sino con nosotros? Por un momento, Barbara solo pudo mirarlo, al hombre que alguna vez no dijo nada, no sintió nada, no abrió nada. Ahora estaba aquí, pidiendo todo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. Presionó su frente contra la de él. Sí, susurró. Sí. Maisie aplaudió, saltando de su silla. Dijo que sí. Barbara rió a través de sus lágrimas, y Thomas sonrió. Una sonrisa real, tranquila y completa. Deslizó el anillo de madera en su dedo. No brillaba. No relucía, pero encajaba. Y en la suave luz de la linterna, rodeados de nada más que su silencio compartido y las risitas de Maisie, el futuro comenzó. No grandioso, no ruidoso, sino firme y para siempre. Un año después. Un año después, el rancho Callahan ya no resonaba con silencio.
La risa llenaba los pasillos. Las risitas agudas de Maisie perseguían el crujido de los pasos de Barbara y los zumbidos bajos de Thomas mientras trabajaba afuera. Las contraventanas ahora permanecían abiertas, dejando entrar la luz de la mañana. Una caja de flores florecía en el alféizar, obstinadamente brillante contra el telón polvoriento. Barbara se movía por la cocina con facilidad, volteando panqueques en una sartén, mientras Maisie se sentaba en la mesa, dibujando con un trozo de carbón. Thomas entró con un montón de leña y se detuvo lo suficiente para plantar un beso en la mejilla de Barbara. Algo tan natural ahora, que casi la sorprendía cuando pensaba en el hombre que solía ser. Después del desayuno, mientras Maisie jugaba en la tierra afuera con sus muñecas de madera, Thomas se quedó junto al manto, mirando el marco vacío que había estado allí durante años. La vieja fotografía dentro se había desvanecido hace mucho y el vidrio roto había sido retirado. Se giró lentamente hacia Barbara, con una arruga pensativa en la frente. Estaba pensando, dijo, frotándose la nuca. Tal vez es hora de poner algo en ese marco otra vez. Barbara dejó el trapo de cocina. ¿Quieres colgar una foto? Él asintió. Una real, de nosotros. Da un tipo en el que ella nunca tendrá que esperar para ser parte. Barbara sonrió suavemente. ¿Estás seguro? Ella ya está en él, dijo, mirando por la ventana hacia donde Maisie estaba agachada junto al gallinero. Solo es hora de que el mundo también lo vea. Una semana después, fueron al pueblo con su ropa más limpia. Barbara llevaba el vestido azul que Thomas siempre decía que combinaba con el cielo sobre Dustmere. Maisie tenía cintas en el cabello y una mancha en la nariz que se negó a limpiar. Thomas llevaba una camisa blanca impecable, recién lavada, metida torpemente en sus mejores pantalones. En la tienda del fotógrafo, el hombre ajustó la luz, los posicionó con cuidado y contó lentamente. Thomas tomó la mano de Barbara. Maisie se sentó en la rodilla de su padre, con un brazo alrededor del hombro de Barbara. Ahora, no se muevan, dijo el fotógrafo. Lo hicieron. Y cuando el obturador hizo clic, algo cambió. La foto llegó una semana después, envuelta en papel marrón. Barbara la abrió suavemente, sus dedos temblando mientras la levantaba a la luz. Allí estaban, 3 personas, una familia. Nadie dejado esperando. Esa noche, después de que Maisie se fue a la cama, Barbara se sentó junto al fuego y sacó la vieja caja de madera, la caja de cartas no enviadas de Thomas. La abrió lentamente, sacando algunas de las páginas desvaídas. Luego, con cuidado, deslizó la foto dentro de la caja junto a ellas. Tomó una hoja de papel fresca y comenzó a escribir. Querida Barbara, pensaste que te habían olvidado. Pensaste que tu nombre nunca sería llamado y que tu lugar en este mundo había pasado de largo en la plataforma del tren. Pero no fuiste olvidada. Fuiste enviada, tal vez guiada, no al hombre que esperabas, sino a la vida que necesitabas. A una niña que tenía un espacio en su corazón que solo tú podías llenar. A un hombre que había dejado de creer que alguien se quedaría. A un rancho que no necesitaba salvarse, sino sanar. No fuiste un error en un contrato. Fuiste la respuesta a una pregunta aún no formulada. Y ahora no estás esperando. Estás en casa. Firmó simplemente. Barbara Callahan. Cuando Thomas se unió a ella en el porche más tarde, le entregó una taza de sidra caliente y se sentó a su lado en silencio. Las estrellas parpadeaban arriba, el viento suave contra la hierba. Durmió con la foto bajo su almohada, dijo, sonriendo levemente. Barbara se apoyó en su hombro. Ella pertenece a ella. ¿Quiénes serán? No lo sé. Se quedaron así por mucho tiempo. El tipo de silencio que ya no contenía dolor, solo paz. Thomas se volvió hacia ella. ¿Alguna vez piensas en qué habría pasado si esa carta hubiera llegado al hombre correcto? Barbara rió. Pienso en qué habría pasado si esa pequeña no se hubiera acercado a mí con esas botas gigantes. Él besó su sien. La más lista de nosotros. Ella asintió. Y la mejor casamentera que he conocido. Ambos rieron entonces, cálida y plenamente.
Y en esa risa, lo último de la soledad se desvaneció en el recuerdo. La luz del porche se quedó encendida un poco más esa noche, lo suficiente para decir, nadie aquí espera solo. Ya no. Nota final. Gracias por leer. Ella esperó 3 días en la estación. Una historia de amor inesperado y de encontrar un hogar donde menos lo esperas. Si crees en los romances western de combustión lenta, no olvides suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste. Nuevos relatos conmovedores cada semana solo en este canal. Dale me gusta, comparte y prepárate para la próxima historia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para más historias inéditas cada día.